¿Qué tal amigos de Soy Marketing? Soy Hans Hatch y hoy tenemos un invitado donde nos va a platicar algo que hemos dejado a veces dejado a un lado y no hemos integrado, que es el proceso creativo en medios digitales, ¿no? Que ya como ha ido la tendencia, como ha ido pasando, tenemos que entender cómo es este proceso y para eso hoy tenemos a Edgar González. Lo pueden encontrar en Twitter como ¿El de creativo? El de creativo. De todos modos hay que ponérselo ahí en edición, pónganle el de creativo para que lo puedan encontrar, para cualquier duda en un futuro le puedan preguntar, cualquier sugerencia. Y bueno, recuerden también en el video, en los comentarios, pues pongan sus dudas sobre el tema, ¿no? Edgar, si nos pudieras platicar, ¿qué has hecho en estos 18 años trabajando como creativo independiente en algunos proyectos? Platícanos un poquito más. Pues ya son 18 años, no sé, ahora sí que se dice bien fácil. 18 años que desde día uno siempre me dediqué al lado digital de la publicidad y de la creatividad publicitaria, dedicado exclusivamente a la construcción de marcas. Y me tocó ser de los pioneros que diseñábamos páginas web en bloc de notas, Te ¿no? entiendo, Así te a entiendo. mano. Y recuerdo haber trabajado en algunos de los proyectos que fueron más visibles en su momento, las primeras páginas que tuvo Comercial Mexicana, que tuvo Gigante, que ya ni existe. Gigante. Hacer la primer tienda de discos en línea. Hicimos una tienda de discos que era para Comercial Mexicana, que duró 6 meses porque no fue negocio. Y me ha tocado vivir como cada una de estas etapas de construcción de toda esta estructura, de toda esta infraestructura digital construida para poder ayudar a las marcas. Me tocó hacer banners de todo tipo, hacer los famosos takeovers. Los takeovers. ¿No? Trabajar en Flash, aprendí a programar Flash. Hice juegos en Flash, hice sitios increíbles. Trabajé para Disney en algún punto también de mi carrera. Entonces le ayudábamos a Disney nosotros a hacer micrositios para marcas. Las marcas venían, tocaban las puertas de Disney y decían, queremos hacer un micrositio con personajes de Cars, de Los Increíbles. Y nosotros éramos la única agencia que podía hacerlo, ¿no? Estábamos aprobados por ellos. Fui a tomar un curso, que ese curso me cambió la vida. Eso sí lo tengo que decir. Es un curso que tomas en Disney que se llama Disneyficando. Disneyficando. Y básicamente lo que aprendes en ese curso es que todo lo que hace Disney debe contar una historia. Todo, okay. Absolutamente. Y cualquier producto que tú quieras brandear con algún personaje de Disney tiene que contar una historia o tiene que extender el universo del personaje. Okay. Eso me cambió absolutamente la vida y estamos hablando te dio un de giro 2004. Más, sí, le dio un giro importante porque hasta antes de eso yo siempre había pensado en conceptos o me enseñaron a pensar en conceptos todo el tiempo, ¿no? Hay que pensar en un concepto y este concepto baja a offline, a online, etc. Entonces yo dejé de pensar en conceptos y comencé a pensar en historias. Okay. Y creo que eso me ha servido mucho. A partir de entonces me defino a mí mismo como un contador de historias. Okay. Me defino a mí mismo como una persona que continuamente está tratando de hilar en algún punto cosas que parecen aisladas o que parecen ajenas unas de otras y cómo poder hacer que se encuentren, que hagan match y que terminen contando una gran historia, ¿no? Eso es yo creo que... Y esa historia, me imagino, la llevas basada en el proceso creativo. Sí. O sea, de cómo llegar a contar esa historia. Y ¿no? Es que es interesante porque el proceso creativo es algo muy abstracto. O sea, básicamente cada agencia de publicidad genera un proceso. Cada agencia tiene su metodología, que muchas son patentadas incluso. Estudié cada una de las diferentes metodologías que tenían las agencias para poder llegar a la famosa Big Idea. Sí. Desde la famosa Butterfly de Ogilvy, estaba el CBI, que es el Creative Business Idea de Grupo Havas, etc. Estudié todos y cada uno a la perfección. Sí, escanearlo. Para poder entender cuál es la mejor manera de simplificarlo y de obtener lo mejor de lo que puedes encontrar. Al final, y esta es una frase que ha dicho muchas veces Raúl Cardoso, a quien admiro mucho, que le mando un saludo, y él ha dicho siempre que el mejor brief es la vida misma. Y esas palabras me resonaban continuamente cada vez que tenía un brief. Okay. Y decía, bueno, el brief, el documento que te da un cliente para que comiences a trabajar en un proyecto para él, tienes que tratarlo con la realidad, tienes que tratarlo con la vida misma. Ahí es donde te das cuenta de que hay muchos briefs que están mal hechos. Yo también tengo por ahí, y se los voy a pasar después, un link de algo que escribí sobre cómo crear un brief creativo.
Es que Al final, desde ahí parte, de ahí vienen muchos errores. de ahí viene mucho. Entonces, la base es el brief. El brief, si está mal de inicio, también vas a tener una campaña pésima. Entonces, Sí, porque no está ad hoc realmente a lo que se está buscando. claro, porque hay muchos clientes que lo que reflejan ahí son sus sueños guajiros, en realidad, y no están reflejando su realidad. Y la necesidad. La verdad es que el cliente tendría que decirte y ser muy honesto en ese brief y decirte estamos muy mal, entonces por eso necesitamos que nos ayudes. Te pone lo bonito, lo que Claro, quiere. es muy común y es un meme que yo hice un día, ¿no? Y dice ahí, hombres entre 25 y 30 años, muy seguros de sí mismos y todo. Entonces el cliente se lo imagina como no sé, un actor de Televisa guapísimo, Sí. ¿no? Y la realidad es que es un godín, perdón, no estoy siendo racista ni nada, pero es eso, es un godín, chaparrito, de lentes, ¿no? Es Y la realidad. esa es la realidad. Es la realidad. Su realidad es esa, la realidad hay que aterrizarla porque a partir de la realidad es como surgen las ideas efectivas, las ideas que sí pueden mover la aguja en el negocio, que sí pueden incrementar ventas, que sí pueden incrementar el awareness de una marca. Es eso. Entonces yo tuve que aprender a rehacer los briefs. Tuve que aprender a tomar muchas veces ese Sí, brief porque mal es hecho. tu partida realmente para empezar a trabajar todo. Y eso es parte del proceso creativo, justamente. El proceso creativo comienza ahí. Comienza desde que haces un reality check. Tienes que checar la realidad, tienes que entender ver todo el este contexto. justamente es el primer punto, porque esto, chicos, son 3 puntos, Sí. o tres Si lo podíamos englobar, a ver, 3. 3 grandes secretos para poder Ahí les va el primero, anótele. construir una gran historia para una marca, ¿no? Y el primero es el contexto, justamente. El contexto es la realidad, el contexto Sí. es la vida misma, el contexto es el momento político, social, económico, y hay diferentes contextos conviviendo o coexistiendo al mismo tiempo en la realidad. En México tenemos muchos, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de contextos, por tanto un mismo brief no funciona para todos los contextos, porque tienes un contexto... Y cambiante. Es cambiante todo el tiempo. Hay un contexto en la escuela, hay un contexto en la calle, hay un contexto en la oficina, entonces tú tienes que trabajar una historia que pueda funcionar en diferentes contextos. ¿Quién es el mundo? Es muy importante. Aquí yo traigo mi acordeón para no equivocarme. Entonces, el contexto nos va a ayudar a algo y nos va a ayudar a identificar la inmediatez y la vigencia que tiene nuestra idea. Nosotros necesitamos crear ideas que permanezcan o que persistan en el tiempo. Yo lo sé. Hay muchas que han logrado trascender el tiempo, como campañas publicitarias como Just Do It, ¿no? Just Do It es una gran campaña porque cuenta una historia. Nike desde un inicio, cuando comenzó a trabajar con Wieden & Kennedy, que es una de las agencias que más admiro en la historia de la publicidad y en la historia de la comunicación de marcas, supo que tenía que contar una historia que persistiera en el tiempo y Just Do It lo hace. Sí. Just Do It funciona hoy, funciona mañana, funciona hace 30 años, funcionará dentro de 100. Por tanto, es una historia que persiste. Okay. Pero ese es un entendimiento del contexto en el cual estaban construyendo la marca. Sí. Tenían que construir una marca para ganadores, o por lo menos para gente ¿Qué? que quería alcanzar llegar allá. Esa excelencia. Sí. Entonces, ese es un gran ejemplo de una marca que entiende ese contexto, que entiende, que entiende una realidad, que sabe que esa realidad va a persistir así pasen muchos años. Okay. Entonces, el contexto es una de las primeras cosas, es la realidad, es entender qué nos está rodeando, la gente que realmente nos está buscando, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, esto nos va a dar vigencia a nuestras ideas, le va a dar vigencia a nuestro pensamiento, le va a dar vigencia a nuestra historia. Eso es muy importante. Después de eso, creo que estamos viviendo en un tiempo donde los datos, ¿no? Se habla mucho de Big Data, se habla mucho del análisis, se habla mucho de las métricas, se habla mucho, pero muy poco se habla de que detrás de cada dato, detrás de cada interacción, detrás de cada píxel que se inserta en un sitio para poder hacer tracking, hay un ser humano. Sí, hay comportamiento. Hay comportamiento humano. Entonces, creo que un gran error que ha cometido el marketing y la publicidad ha sido descansar sobre la tecnología y permitir que la tecnología se transforme en la idea. ¿Qué hemos visto? Hemos visto muchas ideas que reposan sobre el dron, sobre la impresora 3D, sobre el QR code,
¿no? Porque son modas Sí, que de repente ya adoptan las marcas para poderse volver relevantes dentro de una se la conversación. toman la tecnología y ya, ese es Y ya, esa es la idea, ¿no? Y la idea es un dron que le lleve Coca-Colas a un albañil en un edificio, ¿no? Que esa es una idea real, y es una idea que ganó algunos premios incluso. Y no, en realidad lo que hay que entender detrás de toda esta tendencia, inclusive la realidad virtual y todo lo que viene, es la data es gente, la data sí, la son generó personas, una persona. ¿no? Entonces es muy importante entender a las audiencias, es muy importante entender que las audiencias están generando datos, pero lo que genera los datos es su comportamiento. Sí, es entender esos datos y trasladarlos, traducirlos para entender realmente quién está tras Edgar. Y creo yo que estamos viviendo una etapa increíble dentro de la construcción de las marcas, porque podemos entender que esto nos va a hacer cada vez más relevante. Si nosotros entendemos a las audiencias y sabemos traducir correctamente estos comportamientos, podemos predecir el futuro. Yo así te lo puedo decir. Te da Una dirección. te da una dirección. Y hay un dicho buenísimo, no sé quién lo dijo, pero es muy sabio, que el pueblo sin visión se muere en el camino, Okay. ¿no? Tú necesitas tener una visión, saber hacia dónde te ¿A dónde diriges, vas? ajá, hacia dónde apuntar la flecha para poder hacer que tu camino sea muchísimo más certero. Y después tenemos una última. Punto número 3. Punto número 3. Sí. ¿no? O sea, ¿este fue el 2? El primero fue el contexto, el segundo son las audiencias, y Ok, el tercero son los formatos. Ok. Los formatos. No podemos separar el día de hoy la construcción de una marca o la construcción de una gran campaña o la construcción de cualquier esfuerzo publicitario de marketing si no pensamos en los formatos. Aquí siempre me gusta poner como ejemplo a Pictoline. Pictoline, y lo digo desde el fondo de mi corazón, es una gran idea que yo siempre pienso, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿No? ¿Por qué no lo hice yo? ¿No? Reúne muchas características. Reúne de entrada la característica de que el creador o la persona detrás de Pictoline es alguien que tiene una construcción de marca muy, muy buena de personal branding, que es Eduardo Salles, a quien le mando un abrazo. Pero entendieron muy bien que la visualización de la información tenía que ser divertida. ¿Por qué? Porque siempre vemos gráficas de pay de hueva que nadie consume en absoluto y transformaron algo que era originalmente muy de flojera. Información la transformó en un formato en algo que la gente se está consumiendo hoy. Que quiere consumir aparte, o sea que ahora ya quieres ver Pictoline. Sí, ¿no? ya ahora estás esperando dices, para ver qué te van a quiero ver sacar. qué van a poner, ¿no? Ya quiero ver qué va a poner Pictoline sobre tal tema. Sí, ¿no? cómo lo va a transformar y cómo no lo va a... Y es muy interesante ver a la gente, ¿no? Que ya incluso ha transformado Pictoline en una especie como de verbo, ¿no? Pictolaneizar. Ya lo pictolaneizaron, ¿no? Okay. Que ya hagan el Pictoline para entenderlo. Y, o sea, ya entendió la gente que Pictoline es un sinónimo de simplificación, de información. de transformación de información en algo digerible. Entonces aquí, si regresamos a los 3 puntos, es entendieron el contexto de qué es lo que está pasando ahorita, cómo se está consumiendo la información, entendieron el número punto 2, que es la audiencia. La audiencia. Entendieron a quién le estaban hablando. Cómo es la audiencia, cómo hay que hablarle. Y el formato que hoy en día, cómo consumimos en los medios digitales, en las redes sociales la información. Efectivamente. Entonces, creo que si tenemos nosotros este panorama, entonces cuando veas la intersección entre estos tres, estas tres bases, estos tres pilares, entenderás cuál es tu oferta. ¿Qué es lo que tienes que decidir y hacer? O sea, ¿cuáles son estas acciones que debes tomar para poder alcanzar a la gente que quieres llegar, para poder obtener los objetivos o para poder alcanzar los objetivos que te estás trazando? Te va a ayudar también a entender si el objetivo que tienes hoy está mal, muchas veces, y se vale. Afortunadamente en la era digital equivocarse nos sale prácticamente gratis. Sí, no era como antes que hacías todo el... Sí, toda la estrategia, todo, mandabas imprimir pósters, y... ¿no? Y ahora no, o sea, ahora, bueno, si subes algo, bueno, pues lo borras, obviamente se quedará ahí en la memoria, alguien le toma un screenshot, pero bueno. Sí, pero afortunadamente lo puedes quitar y a la gente se le va a olvidar mañana que salga otro trending topic. O sea, Edgar, si resumiéramos, ¿qué sugerencia les podrías dar para implementar o qué tips para que trabajen estos 3 pasos del proceso creativo en medios digitales? Yo creo que ninguno de estos 3 pilares va a ser efectivo si no tienes curiosidad. Okay. Eso es lo primero. Yo creo que si puedo cerrar yo con un tip útil de vida y útil en el ámbito profesional es la curiosidad. De entrada, el contexto.
tiene que ver con esta curiosidad, tiene que El ver meterse, con analizar. tratar de ir más a profundidad, ¿no? Tratar de no ver solo la superficie. Meterse. Les recomiendo mucho un libro de un autor que se llama Simon Sinek, que se llama Start from Why o algo así. Tiene una TED Talk, que es de una de las TED Talks más vistas, que se llama algo así como cómo inspiran los grandes líderes, donde habla de algo que se llama el Golden Circle y habla de cómo todo requiere un propósito, requiere un porqué. Okay. Y normalmente la gran mayoría de las marcas comunican desde el qué, ¿no? O sea, nosotros tenemos computadoras, cómprame. Y él pone como ejemplo a Apple y dice, Apple no comenzó diciendo, hago computadoras, cómprame. No. Dijo, nosotros creemos en cambiar el status quo. Nosotros creemos que la creatividad prevalece. Nosotros creemos que tú puedes ser un gran creativo. ¿Me compras? Ok. Pues sí. Entonces, ahí es la gran diferencia. Y creo que eso nos pone a trabajar mucho, nos pone a investigar, nos pone a escarbar más profundamente. O sea, tu tip sería ir más allá. Ir más allá. Meterse más allá, a profundidad en estos tres, ¿no? Darle profundidad a las marcas. Creo que eso es algo que he visto. Las marcas más profundas, las marcas que tienen una razón, son las marcas que están logrando mejores objetivos de negocio actualmente. Bueno, pues ahí tienen unos muy buenos tips, un buen proceso que pueden empezar a implementar. Edgar, pues muchísimas gracias. No, a ustedes. Ya saben, el de Creativo, ahí lo pueden seguir, le pueden hacer preguntas sobre el tema. Si no, en el video pueden dejar sus comentarios, les vamos a compartir, si después nos pasas el libro, la información sobre el libro, y les dejamos también el link de la plática de esta persona para que lo puedan consultar aquí en el video. Muchas gracias. Gracias.